Bueno, antes que nada les damos la bienvenida a todos y a todas ustedes que hoy van a acompañarnos en el preámbulo del 1 de junio, que como sabrán en la República Argentina desde hace ya unos cuantos años festejamos el Día del Sociólogo y la Socióloga, ¿no? Es el Día de la Profesión. Esta mañana, creo que por primera vez en la historia de la sociología argentina, por lo menos la que conocemos nosotros, se realizó un breve y emotivo homenaje en el cementerio de la Recoleta a la figura de Antonio de Lepiane. Creo que todos conocen algo de la historia de la sociología. Antonio fue quien llevó adelante la primera cátedra de sociología en la República Argentina. Como parte de este evento que vamos a realizar el día de hoy, que vamos a darle la bienvenida a una de nuestras instituciones profesionales, el Colegio de la Provincia de Buenos Aires, pensamos que el marco de esta ceremonia tendría que ver con la recordación de la figura de Lepiane en perspectiva y también en el marco de esta recordación recordar que somos profesionales y que los profesionales de la República Argentina en este momento estamos muy preocupados por una alocada idea de una diputada que presentó un proyecto de ley que hemos repudiado profundamente en nuestra comunidad profesional y en el resto de las profesiones universitarias del país. Así que, como parte de este homenaje a Antonio Lepiane, como parte de una bienvenida a todos y a todas ustedes, también vamos a tener la palabra del vicepresidente de la Confederación General de Entidades Profesionales y presidente de nuestra Federación Provincial de Entidades Profesionales, el arquitecto Daniel del Pino, que juntamente con el licenciado Roberto Corne, que fue uno también de los primeros mentores del Consejo Profesional de la Capital Federal, nos van a acompañar desde su palabra y su experiencia para realzar el significado que tiene que ver con la coordinación profesional. Bueno, mi nombre es Alejandro Terriles, Diana Montes es una de las consejeras de nuestro consejo directivo del Colegio de Sociólogos de la Provincia de Buenos Aires, que va a participar también posteriormente de la ceremonia de entrega de diplomas y credenciales a los colegas que damos la bienvenida. Y quiero presentar a los dos colegas que van a ser parte de esta primera etapa de este evento, quienes justamente nos van a contar un poco algunas reflexiones críticas respecto a la figura de Antonio Lepiane. Primeramente lo voy a presentar al colega Luis Arena. Luis, además de ser el vicepresidente del Consejo de Profesionales en Sociología, es miembro de la Asociación de Sociólogos de la República Argentina, también tiene matrícula del Colegio de la Provincia de Buenos Aires, y junto con el doctor Manuel Cavia, que tuvo matrícula en su actividad en el Consejo y que era también la Asociación Nacional, fueron los colegas que este año llevaron adelante la responsabilidad de generar este homenaje que hoy se materializó por primera vez en la historia, ¿no? Incluso ese testimonio con mucho orgullo de ir a un cementerio a recordar una figura como Antonio Lepiane. Así que le vamos a dar la palabra a los colegas para que un poco nos den el marco de esta recordación y después vamos a invitar a Daniel y a Roberto a que suban a este escenario a conversar con nosotros. Bueno, buenas tardes. Yo voy a tratar de ser breve, digamos, porque hay bastantes cosas para hacer, sobre todo, digamos, personas que hoy se presentan como graduados y demás, y me parece que esa es la parte más angular del día de hoy. Lepiane es una figura que va a nacer en 1864 y va a fallecer en 1929. Es una figura en la cual a partir del año 1897 se incorpora como profesor suplente de la UBA. En 1898 se incorpora, digamos, a la Facultad de Ciencias Económicas como profesor de Historia del Pensamiento, y en 1899 se incorpora a la primera cátedra de Sociología de la Argentina, que inclusive, digamos, es un hecho importante para destacar porque es la primera cátedra que está incorporada a un plan de estudios en Latinoamérica. Entonces es un mérito que no siempre se ha difundido mucho, pero que lo tiene, y que genera inclusive su propia figura en el desconocimiento, una enorme controversia, en términos de que muchas de las efemérides suelen ubicarlo, inclusive dentro de la carrera de Sociología lo suelen ubicar como la primera cátedra, digamos, en la Facultad de Filosofía y Letras. La Facultad de Filosofía y Letras había fundado 8 o 10 años antes y no tenía las condiciones institucionales para albergar todavía una nueva ciencia.
Hay algunas cuestiones biográficas de Lepiane que son importantes de destacar. Él se va a casar con la hija de Nicolás Avellaneda, digamos, lo cual le va a abrir una serie de puertas institucionales muy importantes que no vamos a destacar aquí. Y la esposa de Nicolás Avellaneda, digamos, uno de sus apellidos es Miguel, con lo cual es tía abuela de Miguel, que fundó la segunda carrera de sociología en la Argentina, y el otro hermano, digamos, que tuvo un protagonismo importante, digamos, cuando fue el conflicto del campo no hace tanto tiempo, digamos. Así que de alguna manera, digamos, la sociología rondó por esa figura. Él va, que después se va a referir Luis, en el año 1892, todavía, digamos, para poder ser doctor en Derecho, digamos, había que hacer una tesis. Los que vinieron algunos tiempos después, ya por solo recibirse de abogados, digamos, ya son doctores, digamos. Él tenía que hacer la opción, él y otros, digamos, para poder ser doctor en una tesis. Con lo cual hace este libro, el delito, digamos, y allí también es una cosa muy importante para destacar, porque era un señor que vino a la Argentina algunos años antes, un alemán, Francisco Latzinia, digamos, que también merecería un reconocimiento de parte de la sociología, que es el gran padre de las estadísticas modernas, por lo cual en las causas del delito de Lepiane, digamos, estructura una serie de ideas cuyo anclaje teórico básicamente es el positivismo, para decirlo de manera rápida y sencilla, y utiliza esas estadísticas para dar cuenta de estos hechos. Muy interesante porque son gráficos casi manuales que están en el libro, casi hechos a mano. Es muy interesante porque a los uruguayos no los llaman uruguayos todavía, sino que los llaman orientales en esos cuadros. Denominación que muchos uruguayos hoy añoran volver a esa figura, digamos. Y después él va a escribir un libro también importante que tiene un matiz epistemológico y también sociológico que se llama Filosofía Jurídica y Social, que se edita en 1907. En ese texto de Lepiane aparece un pequeño artículo del año 1895, digamos, de algo que la sociología parece que no puede escapar en su historia, que es el del suicidio. Él escribe un artículo sobre el suicidio en la ciudad de Buenos Aires, digamos, utilizando estas estadísticas de este señor Francisco Latzinia, digamos. Simplemente, digamos, para recordar y poner en contexto, el suicidio de Durkheim es de 1897. Y este señor Francisco Latzinia, después en 1916, va a hacer un texto muy importante, con valor estadístico, básicamente no tanto sociológico, donde registra todos los suicidios que se podían, digamos, en la Argentina de aquellos años. En ese texto de Filosofía Jurídica y Social, de Lepiane, tal vez sea, esto habrá investigadores que ahondarán en esta cuestión, digamos, historiadores de historia en la sociología en la Argentina, digamos, él introduce a Durkheim y lo cita como el prestigioso sociólogo. Y el libro está citado en francés de las reglas del método sociológico. Tal vez sea, no lo puedo asegurar, uno de los primeros mentores de Durkheim en la Argentina. Él va a ocupar la cátedra de sociología desde 1899 hasta 1918. De Lepiane va a ser vicepresidente de la Asociación Internacional de Sociología, va a tener varios viajes a Francia, va a ser el segundo americano en dar una cátedra, digamos, en la Universidad de París. Es profesor agregado en la Universidad de París y buena parte de su obra es traducida al francés, es decir, un hombre que tiene vínculos y relaciones, todo lo que hoy llamaríamos políticas de intercambio, de alguna manera, con el tiempo y las circunstancias de la época, digamos, él usufructuó este tipo de hechos. Hay una historiadora que se llama Nora Pagano, digamos, que va a escribir un artículo muy interesante sobre el segundo Congreso de Ciencias Sociales en la Argentina, porque el gran misterio, por lo menos que yo tenía cuando me metí a trabajar con Lepiane, era por qué, si él se jubila en 1932, por qué en 1918 de alguna manera deja la cátedra. Y
Y entonces en esa figura, digamos, en ese texto de Nora Pagano, digamos, es un texto en el cual, en ese congreso de 1916, la historia sale fuertemente fortalecido, digamos, en esos 100 años del Congreso de Tucumán, ¿no? 1916. Y entonces Delepiane prácticamente abandona la sociología y se dedica a la historia. Casi todos sus textos, digamos, que son 39 textos que él escribe a lo largo de su vida, digamos, la inmensa mayoría de esos textos están relacionados con las figuras históricas, particularmente de Rosas. Él no comulgaba mucho, para ponerlo en orden, digamos, con la figura de Rosas, digamos, y va a ocupar un lugar muy importante en la Academia de Historia, digamos. En el primer aniversario cuando él muere, tal era la trascendencia de su figura, podría pensarse, digamos, que el vicepresidente de la República Argentina asiste a su sepelio, que es Castillo. Y en el primer aniversario de su muerte, uno de los que va a hablar en ese panteón es Levene, digamos. Y a los 5 años, digamos, otro de los que va a hablar en ese panteón donde nosotros estuvimos hoy es Alfredo Palacio, porque Delepiane le dirigió la tesis a Alfredo Palacio, que las autoridades de la UBA la rechazaron por su contenido no acorde a los lineamientos políticos de la época, digamos. Y Palacio tiene palabras muy elogiosas para Delepiane en términos de haber ejercido una defensa de esta tesis rechazada y discriminada en este sentido, con lo cual Palacios después modifica su tesis, hace otra cosa, digamos, y se puede recibir de abogado, digamos, y ejercer, pero tiene palabras muy elogiosas para Delepiane. Es decir, Delepiane fue alguien que en algún momento deja la sociología, se enmarca en la historia, pero deja algunas huellas muy importantes, porque el trabajo del cual va a hablar Luis, digamos, es tal vez, para mi gusto, humildemente, sea el primer trabajo realmente sociológico y empírico en este sentido. Puede haber controversia en este sentido. Muchas gracias. Bien, saludo a los miembros de la comisión de homenaje, mis estimados colegas. Saludo también al público en general, a los amigos que hoy nos visitan, justamente en el día en que conmemoramos el día, valga la redundancia, del sociólogo. Hoy charlaba con Manuel a la mañana, cuando estábamos en el homenaje que hicimos en el cementerio de Recoleta, acerca de que los dos coincidíamos, estábamos contentos. Por dos motivos confieso estar contentos. Por un lado, porque logramos rescatar la figura de Delepiane y ponerla en valor. Eso por un lado. Y por otro lado, estoy contento porque hemos superado y le ganamos la batalla al síndrome del Zoom. Nunca vi tanto sociólogo público. Y ahora podemos vernos la cara y charlar realmente como corresponde. Abordar la figura de Delepiane y resumir su tarea no es fácil y sería de mi parte irresponsable. Lo que este ilustre pensador aporta a la criminología desde la sociología, a pesar que muchos de sus escritos han sido dejados de lado o no han sido considerados, es enorme. Si hay un libro que a mí particularmente me llamó la atención, es El idioma del delito. Es considerado como el primer diccionario del lunfardo que se escribió aquí en nuestro país. Increíble. ¿Por qué el primer diccionario del lunfardo? Porque Delepiane, y ahora esto lo voy a comentar, asocia el lunfardo al argot delincuencial. Él le llama argot delincuencial. Y después profundiza un poco más, habla de la jerga del delincuente.
Y dice que esta jerga del delincuente, esta lengua tan particular, que no trasciende fronteras y que pertenece a una región, a un país o a una nación, es una lengua de batalla. Se llama la lengua delincuencial, una lengua de batalla. Y después quiere buscar explicaciones acerca de por qué se llama lengua de batalla. Y empieza a discutir con Lombroso, en este caso, porque Lombroso dice, bueno, el delincuente tiene rasgos satánicos, es el descendiente de tribus salvajes. Dice Lombroso, de su posición que todos conocemos, tan rígida. Y De Lepiane dice, no, Lombroso está equivocado. El delincuente no desciende de una tribu salvaje. El delincuente es el engendro armónico de la sociedad moderna. Lo define como engendro armónico de la sociedad moderna. Nada que ver con Lombroso. Lombroso está equivocado. Y después dice, sí, el delincuente es brutal, es grosero, es obsceno y es bestial. Y acá coincide con ese gran criminólogo, psicólogo que fue Gabriel Tarde, que define también al delincuente de esta manera. Decíamos que Lepiane termina convirtiendo su libro en un diccionario de lunfardo, porque él dice que este lenguaje tan particular, que no trasciende fronteras, insisto, no resulta atractivo para todo el mundo. Sin embargo, dice De Lepiane, sí resulta atractivo para las clases bajas. Y así lo llama él, clases bajas. Quiere decir que las clases bajas se apropian de este lenguaje, de este lunfardo tan particular, y las hacen suyas. Aquellos que peinamos canas, recordamos la vieja penitenciaría de la Avenida Gacela. Coronel Díaz y la Sierra, sí. Entonces, De Lepiane dice, ¿cómo le llama el delincuente a este lugar? La Quinta. ¿Por qué? Porque está rodeada de vegetación, de arboleda. Se llama la Quinta. Después dice, ¿cómo le llama el delincuente a aquellos que van mal vestidos? Millo de uniforme. Millo, pobre de vestimenta. Millo de uniforme, dice De Lepiane. Y si quiere huir el delincuente, ¿qué toca? La polka, dice. La polka, en estos momentos no recuerdo exactamente bien, pero la polka de la huida, la polka, ya me voy a acordar. Bueno, todo esto que plantea De Lepiane es muy interesante, porque al final del libro después hace un raconto de toda una serie de palabras devenidas del lunfardo y que de alguna manera ilustran a este gran pensador y lo ponen, como decía, en un valor para nosotros realmente incalculable. Yo quisiera que esto que junto con Manuel pudimos manifestarles hoy acerca de este gran pensador sea la chispa que encienda la mecha para que de ahora en más la figura de Lepiane sea considerada en su totalidad e independientemente de sus posiciones políticas, ideológicas, realmente
sea considerado en los planes de estudio como uno de los padres de la sociología en Argentina. Claro, si nosotros, como sociólogos, a veces nos separan estas diferencias ideológicas, ¿por qué no empezamos a pensar que los padres de la sociología a los padres de la sociología no debemos separarnos por cuestiones ideológicas? Debemos sentirnos hermanados por la ciencia, dejémonos de discutir ideología y sintámonos hermanados por la ciencia, por esta ciencia que llamamos sociología. Muchas gracias. Perdón que omití un detalle. Tal vez sea el único sociólogo en Argentina que tenga una escuela, en la calle Baigorria de Cuenca, y en la escuela se llama Doctor Antonio de Piano. Yo la visité en estos días, digamos, hablé con el director, me contó que no saben mucho de la historia, digamos, cómo se llama, cómo llegó ese nombre, digamos, hay un cuadro de él ahí, digamos, con lo cual yo creo que se impone el año próximo, digamos, poner una placa en ese lugar. Creo que amerita que hagamos ese esfuerzo. Y la segunda cuestión que yo quería dejar planteada, digamos, esto es absolutamente personal, digamos, independientemente de las labores de las diferentes organizaciones, digamos, divididas por áreas de la sociología, me parece que la sociología ha aportado hombres y mujeres importantes para hacer cosas en este país, para o hacerlo grande o intentar hacerlo grande, digamos, o hacerlo mejor o intentar hacerlo mejor, y que deberíamos bregar porque algún espacio público, no digo calle porque ya es un poco complejo, digamos, honrar en la figura de alguna figura, Gino Germani, podemos discutir, verlo, digamos, pero debería haber algún espacio público que lleve el nombre de un sociólogo, digamos, o socióloga, que pueda en esa figura representar a los muchos sociólogos que murieron en la dictadura militar, que no fueron pocos, y fundamentalmente, digamos, honrar la disciplina, digamos, que exista un hombre, una mujer, digamos, que tenga un espacio público que se llame Gino Germani, o que fuera, digamos, eso importa poco, digamos. Pero me parece que es una labor que debemos dedicarnos las organizaciones y los sociólogos, digamos, para que esta protesta y ocurra. Muchas gracias. Bueno, mi intervención, Manuel, y lo comenta el público, tu propuesta. Nosotros tenemos una intervención importante hace bastante tiempo en el Consejo de Planeamiento Estratégico de la Ciudad de Buenos Aires, donde, conjuntamente con otras entidades profesionales, con otras instituciones, que acá veo algunos sus referentes, primeros ambientales, que acá está la querida colega socióloga, unas pocas graduadas de la Universidad de Belgrano. Bueno, digo, primera promoción de la universidad, bien. De humanidades. Tenemos un entramado interesante de instituciones para las cuales hacer este tipo de propuestas, ¿no? El Consejo de Planeamiento Estratégico de la Ciudad es como la última banca de la legislatura, donde las organizaciones de la sociedad civil, incluyendo los consejos profesionales, pueden promover instancias de debate para que después los legisladores la puedan tomar y llevarlas adelante. Así que es una muy buena... Podríamos inclusive internamente comenzar a ver él o los nombres, digamos, que podrían inicialmente arrancar y que tiene Germani por lo que representa, digamos. Está el presidente de la Asociación de Sociólogos de la República Argentina, el doctor Miguel Oliva, que seguramente después se va a acercar y va a comentar el lanzamiento del certamen o concurso que lleva el nombre de Antonio de Piane, que va a tener 3 premios y que es algo que vamos a realizar desde las 3 entidades profesionales. Situaciones. Bueno, colegas, para seguir un poco la dinámica, los invitamos a compartir ahí. Saludamos a todos los colegas que están en el año.